Agradecidos, Señor, siempre agradecidos de sus bondades, de su amor, de su fidelidad, de sus misericordias, de sus bendiciones. Agradecidos por permitirnos encontrarnos acá en esta mañana, delante de su presencia, pero reunidos, juntos acá, Señor, con la oportunidad de saludarnos, de vernos, de abrazarnos, de preguntar cómo va nuestro vivir unos con otros. Agradecidos de tener este encuentro con su palabra también, al cual nos disponemos en este momento. Sea su Espíritu Santo ayudándonos, bendiciéndonos, iluminando nuestras mentes y corazones. Sea un tiempo provechoso y edificante para cada uno de nosotros. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Abra por favor su Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Si la tiene, aunque los textos van a estar allí en la presentación. Dijimos, como vimos, hoy estamos terminando, pero como vimos en el desarrollo de los mensajes sobre Primera y Segunda de Tesalonicenses, un tema que más o menos es recurrente o es central, importante en estas cartas, es el regreso del Señor. Por lo que el mensaje de hoy lo titulé de esa forma: ¿qué hacer? ¿Qué hacer mientras esperamos el regreso del Señor? La realidad, la verdad es, el hecho es que el Señor regresará, nuestro Señor viene, Cristo viene. No sabemos cuándo, no sabemos en qué circunstancia nos va a encontrar, pero el Señor regresará. Viene por su iglesia, viene a reinar, viene a poner fin a tanta maldad en este mundo, viene a instaurar el reino de Dios a plenitud y perfección en este mundo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros mientras esperamos el regreso del Señor? ¿O qué debemos hacer? ¿Qué hacer mientras esperamos el regreso del Señor? Y es lo que vamos a estar abordando en esta reflexión de hoy. Le decía, es uno de los temas que el apóstol Pablo ha tratado con los hermanos de Tesalónica en sus dos cartas. Y es un tema, el regreso del Señor, es un tema fundamental en el edificio de la fe cristiana. En el edificio de la fe cristiana, cuando hablamos de los fundamentos de la fe, tenemos que incluir el regreso del Señor, necesariamente. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo volverá. ¿Ves? Para que esté completo todo, Cristo tiene que regresar necesariamente. ¿Ves? Además de que muchas de nuestras acciones como creyentes, de nuestros consuelos y de nuestras esperanzas están relacionadas con ese hecho del regreso del Señor. Porque si nosotros nos encontrásemos en una situación donde decimos se acabó toda mi esperanza en este mundo, todavía nos queda esta, pero el Señor viene. Si nos encontrásemos en una situación de la cual dijésemos ya no tengo hacia dónde, entonces todavía el Señor viene. Si nos encontrásemos en una situación de tentación muy fuerte, pero entonces podríamos pensar, no, pero yo tengo que recordar que el Señor viene y tengo que guardarme para Él. En fin, o sea, muchas de nuestras acciones, de nuestro vivir y de nuestros consuelos y esperanzas están relacionadas con ese hecho. Vamos a encontrar buena luz en este capítulo 3 con relación al regreso del Señor y nosotros. ¿Qué hacer? Yo encuentro que hay por lo menos 7 cosas, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo toca allí, hay 7 cosas que nosotros podemos hacer mientras el Señor regresa.
mientras el Señor viene por nosotros. Lo primero que podemos hacer mientras el Señor regresa es orar. Orar. Y eso es lo que el apóstol Pablo expresa en los versículos 1 y 2. El apóstol Pablo dice, por lo demás, ya ha terminado, ya dijo muchas de las cosas que mencionó, que iba a tratar del hombre de pecado, del que fuimos escogidos para salvación, etc. Entonces dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Es muy significativo que el que está pidiendo oración no es el hermano Antonio, no es el hermano Roberto, no es el hermano Rangel, no es el hermano Abelardo, no es ninguno de nosotros, sino que el que está pidiendo oración es el apóstol Pablo. Es muy significativo ese hecho, que el que está pidiendo oración es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Porque eso nos habla de la estima, del valor de la oración, del valor de la oración, del valor que Pablo le daba, que el apóstol Pablo le daba a la oración. Y eso también entonces es un mensaje para nosotros. Yo creo que nunca sobreestimaremos el valor de la oración. Hay muchas cosas que podremos sobreestimar y que podemos tenerlas por importantes o por muy importantes y quizás no son tan importantes. Pero con relación a la oración, yo creo que nunca la vamos a sobreestimar, de decir, no, hermano, le estás dando mucho valor a la oración. Yo creo que nunca llegaremos a ese punto. La oración realmente es mucho, mucho, mucho más valiosa de lo que nosotros imaginamos, pensamos, sospechamos. La oración es sumamente valiosa. Es el medio, la oración es el medio que Dios mismo determinó por el cual los hombres, nosotros, los creyentes, nos acerquemos a Él. Comencemos por allí. Es el medio por el cual Dios determinó que sus hijos se acerquen a Él y tengan el privilegio que los ángeles tienen de ver a Dios, de hablar con Dios, de estar ante su presencia. La oración es el interruptor. La oración es el interruptor que pone en marcha los mecanismos en el cielo, el mecanismo celestial, para que las necesidades de los hijos de Dios sean satisfechas. Queremos muchas veces que nuestras vidas sean distintas, queremos muchas veces que nuestras necesidades sean satisfechas y resulta que nos quedamos cortos en la oración. Y la oración es el interruptor que activa los mecanismos para que esas necesidades en el cielo sea dada la orden. Sea dada la orden, como cuando Daniel oraba y dice, desde que comenzaste la orden fue dada, y Daniel perseveraba en la oración hasta que llegase la respuesta. Bendito el nombre del Señor. La oración es la manera en que el futuro se anticipa por fe. La oración es la manera en que el futuro se anticipa por fe, pidiendo cosas que todavía no vemos, pero por fe estamos pidiendo sobre esas cosas, pidiendo cosas que aún no se ven ni se tienen, pero que se está seguro serán obtenidas debido a la fidelidad de aquel que prometió. Creo que es, si no la más grande, una de las más grandes bendiciones que tenemos los hijos de Dios después del Espíritu Santo, la oración. La oración. Quizás el más grande siervo del Señor dentro de la iglesia en todos los tiempos haya sido el apóstol Pablo.
misionero, evangelista, apóstol, escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento, servidor esforzado, diligente, comprometido, dispuesto a sufrir y a morir por la causa del Evangelio si fuese necesario, como de hecho sucedió. Creo que no vamos a encontrar en toda la historia del cristianismo otro siervo como él. Y sin embargo, lo vemos pidiendo oración por él y quienes le acompañan. Si él reconoce esa necesidad de la oración, ¿cuánto más nosotros? Esa oración que el apóstol Pablo pide, por otro lado, está pidiendo respaldo. Representa respaldo y apoyo. Y veo, nosotros también, usted y yo, necesitamos como creyentes respaldo y apoyo de nuestros hermanos, de otros hermanos de la iglesia, para nuestro buen caminar en el Señor. Respaldo en oración. Usted quiere amar a alguien, ore por él. Usted ama a alguien, ore por él. Está en sus oraciones, entonces le ama. Nunca ora por él, bueno, no sé si le ama. Pero si amamos a alguien, oraremos por esa persona. Oraremos por esa persona. Si hemos de crecer en amor unos con otros, debemos orar unos por otros con frecuencia. Veamos los motivos que presenta Pablo. Pablo le dice a los hermanos que oren por él, por ellos. ¿Para qué? Siguiente. Dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. La vida de Pablo estaba indisolublemente unida a la predicación. Pablo vivía para predicar el Evangelio. Su vivir era el Evangelio. De hecho, él dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero yo vivo es para esto, para la causa del Evangelio, para dar testimonio de la obra redentora de la cruz, del Señor en la cruz. Estuviese donde estuviese, el apóstol Pablo se consideraba un embajador de las buenas nuevas de salvación. Y uno de los motivos por los cuales pide oración, dice, oren por nosotros, él y sus compañeros de ministerio, para que la palabra del Señor que ellos llevan, que ellos comparten, que ellos comparten con las personas en distintos lugares, para que esa palabra del Señor, ese evangelio que ellos predican, corra y sea glorificada. Es una hermosa figura, es una figura, eso, ¿no? Que habla de la libertad y el poder vivificador del mensaje del evangelio. Quizás pensamos que es suficiente testificar. Quizás pensamos que es suficiente evangelizar. Quizás pensamos que es suficiente entregar un folletico. Quizás pensamos que es suficiente invitar a la persona a la iglesia. Pero esto nos dice que no es suficiente testificar, no es suficiente evangelizar, no es suficiente invitar. Hace falta orar. Hace falta orar por aquellos a los que se les predica, por aquellos a los que se les testifica, por aquellos a los cuales se les va a llevar el mensaje. Antes de llevar el mensaje, si es posible, hay que orar y pedir, vamos a orar que vamos a hablar con tal persona. A usted lo invitan a compartir con alguien, ore primero y coloque eso en manos y pida la ayuda del Señor allí para que la obra del Espíritu Santo esté presente también allí. Entonces el apóstol Pablo nos enseña allí que la oración es valiosa también para que esa palabra corra, fluya, se extienda, para que ese impulso evangelístico lleve fruto para la gloria de Dios. Y coloca el ejemplo de ellos mismos. Dice, así como lo fue entre vosotros, que cuando ellos recibieron el mensaje, se convirtieron al Señor, dieron oído a la palabra de Dios. Hay otro motivo que el apóstol Pablo presenta y dice, oren
para que seamos librados de hombres perversos y malos. La otra lámina, por favor, dice, aquí encontramos un motivo de oración muy descriptivo. Y qué bueno que lo tengamos de la pluma del apóstol Pablo, que es el apóstol Pablo también el que lo menciona. Y que nadie puede acusar al apóstol Pablo, no, Pablo, lo que pasa es que te falta fe. Que nadie puede decir, Pablo no tenía fe. Le faltaba fe al apóstol Pablo, porque tiene miedo, está preocupado por los hombres malos, está preocupado por los hombres perversos, está preocupado por aquellos que le pueden hacer un mal. Está falto de fe el apóstol Pablo. No podemos pensar así. Y Pablo está pidiendo oración porque reconoce que hay hombres perversos, que hay hombres malos, y dice, oren para que el Señor nos libre de esa gente. Hay un peligro real que el apóstol Pablo ve que les puede perjudicar y pide oración para ser librados de esas personas. Y yo le digo, hermanos, no podemos olvidar que la vida cristiana no pocas veces se desarrolla en medio de conflictos difíciles, peligrosos, situaciones peligrosas. Pablo ya lo había experimentado muchas veces, salió corriendo de un lugar, lo sacaron de otro lugar porque lo iban a linchar, porque lo buscaban para matarlo. Pero por otro lado, Pablo también sabe de la eficacia de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz. Y Pablo pide a los hermanos que oren para que el Señor los libre de esas personas malvadas y del mismo maligno. Cuando allí dice, y malos, el vocablo, la expresión abarca inclusive del mismo Satanás. Que el Señor nos libre, que el Señor les librase de los asedios del mismo Satanás. ¿No dice eso Pedro? Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos. Dice, esa es una condición de la vida cristiana. A veces estamos en tiempos de paz, a veces entramos en tiempos de guerra, literalmente, de conflictos, de situaciones muy fuertes. Pero acá tenemos nuevamente el ejemplo del valor de la eficacia de la oración. Si Pablo reconoce su necesidad de respaldo de oración para ser librado del peligro, de las acechanzas de los perversos, de los malvados hombres, con cuánta mayor libertad usted y yo, cuánta mayor libertad y confianza debemos tener nosotros en ese ejemplo para orar por las situaciones que nos amenazan, para pedir oración, respaldo de oración por los peligros que acechan nuestra vida. Pero en todo caso, la consigna es, tenemos que avanzar. La consigna no es, bueno, hay peligro, vamos a encerrarnos. Hay peligro, vamos a escondernos. No, seguimos adelante. Pedimos la oración, pedimos el respaldo del Señor y avanzamos. Y avanzamos con el propósito del Señor, llevando la palabra del Señor, testificando del Señor, ante la presencia de hombres malvados de los cuales el Señor nos puede librar. ¿Qué hacer entonces para cerrar este punto? ¿Qué hacer mientras el Señor regresa por nosotros? Mientras nuestro Rey regresa, orar, orar. En segundo lugar, podemos también y debemos también, mientras nuestro Señor regresa, confiar en Él. El apóstol Pablo dice, oren por esto, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.
La primera frase dice, no es de todos la fe. Esa es una realidad. Si nosotros esperásemos que todas las personas se convertirán al Evangelio, esa es una expectativa irreal. No sucederá así. No es de todos la fe. En ninguna parte de las Escrituras veremos ni se afirma que todos los hombres van a convertirse. Es una solemne realidad. No es de todos la fe. Yo quisiera tomar en este punto unas palabras de un siervo del Señor de hace ya muchas décadas. Él está ya en presencia del Señor. Comentando sobre ese versículo, sobre esa frase, él escribió: es lamentable, pero algunos hombres nunca llegarán a creer. No importa cuán clara y repetidamente se les predique el Evangelio. Hay muchos hombres malvados que no tienen fe porque han cerrado sus corazones y mentes a la palabra de Dios. Pero yo puedo decirles a esas personas por qué no creen. Es porque no tienen ningún deseo de librarse de sus pecados. Ellos disfrutan de sus pecados y los saborean como un dulce caramelo debajo de su lengua. En tanto que sus pecados signifiquen para ellos más que una posición en el cielo, nunca jamás podrán ser salvos. Eso dijo el hermano Ironside. Si bien no todos los creyentes tienen, los no creyentes, no todos los que rechazan el Evangelio tienen una actitud agresiva de hostilidad contra los creyentes, también es cierto que hay algunos que sí tienen esa actitud de hostilidad agresiva contra los creyentes, contra la iglesia. Y si no, usted vea las noticias del día a día con muchos de los que andan forman parte de las filas del islamismo, y cómo la consigna de ellos es dar muerte a los cristianos, y apoyan eso. Y para ellos eso es un honor. Y si no, veamos lo que sucede en África y lo que sucede en Nigeria y lo que sucede en muchos otros lugares, donde el ser cristiano o donde el testimonio del cristianismo es causa de muerte. Pero el apóstol Pablo dice, aunque no es de todos la fe, hay otra realidad muy grande, y más grande inclusive. Pero fiel es el Señor. Aunque está esa situación allí en el mundo y de esas personas y todo eso, dice, pero fiel es el Señor. Pero fiel es el Señor, que nos librará del mal, que os afirmará y guardará del mal. Dos acciones hay en esa frase que el apóstol menciona. Os afirmará y guardará del mal. Y podemos descansar en esa palabra, mis hermanos, que fiel es el Señor. Y podríamos quedarnos allí y hacer de esa fidelidad de Dios un mensaje y toda una prédica de varias semanas, que fiel es el Señor. La fidelidad del Señor, la fidelidad de nuestro Dios será siempre la respuesta a nuestros temores. ¿A dónde mirar cuando estamos preocupados? Mire a la fidelidad de Dios. ¿A dónde mirar cuando usted se sienta amenazado? Mire a la fidelidad del Señor. Miremos a la fidelidad del Señor cuando nos sintamos amenazados, cuando nos sintamos preocupados, cuando estemos en un estrecho, una situación que nos pone en angustia de cierta forma, miremos a la fidelidad del Señor.
La fidelidad del Señor será siempre la respuesta a nuestros temores. Es muy humano experimentar temor en el corazón. Y la respuesta a nuestros temores será siempre la fidelidad del Señor. Estoy orando por una joven, no la conozco personalmente, quizás nunca la conozca, de otro país. No sé cómo nos cruzamos allí en una de las redes. Está atravesando por el cuarto proceso de un cuarto cáncer. Tuvo uno, después un segundo, un tercero, ahora está en un cuarto cáncer. Uno que es sumamente agresivo, con una tasa de mortalidad muy elevada. Y ella se la pasa comentando cosas a diario y de tratamientos y tal, y está en quimios y todo eso, pero bueno. Y entre las cosas que comenta, como es natural, dice, tengo mucho miedo, pero espero que así como he superado 3, pueda superar este. No es creyente. Yo le he dicho, estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Lo que le quiero decir, es natural que experimentemos temor cuando las circunstancias nos sobrepasan y no tenemos la manera no hay garantía de nada. En este caso es una sentencia de muerte que está allí, no hay una esperanza de vida, no hay una esperanza de resurrección porque todavía no hay fe en el corazón. ¿Y qué es lo que queda? Oscuridad y miedo y la sentencia que está allí. Pero ante las angustias y ante los temores que pueden llegar a nuestra vida, aún inclusive siendo creyentes, la fidelidad del Señor es la respuesta. La fidelidad del Señor. Podemos descansar en el Señor, podemos descansar en su fidelidad y que la luz del Señor y su fidelidad ilumine nuestros días más oscuros inclusive. ¿Qué hacer mientras nuestro Rey regresa? Otra de las cosas que podemos hacer, según este texto, es descansar y confiar en la fidelidad de Dios. Aprender a confiar en Él siempre, en todo tiempo y circunstancia, porque Él es fiel. Amén. En tercer lugar, mis hermanos, nos encontramos con el verso 4. Y el apóstol Pablo le dice las siguientes palabras a los hermanos. Dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y esto nos habla de obediencia. Repito el versículo. Pablo le dice a los hermanos, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Pablo no dice lo que les sugerimos. Pablo no dice lo que les insinuamos. Pablo dice lo que les mandamos. Lo que les mandamos. Un mandato. Una de las razones por la que en nuestros tiempos, hermanos, yo encuentro que una de las razones por la que los tiempos nuestros, los tiempos en que vivimos están marcados por el caos, por el desorden en todas las áreas y a todo nivel, es por la pérdida cada vez más evidente, progresiva del valor de la obediencia. Del valor de la obediencia en la mentalidad del hombre moderno.
en la época de nuestros antepasados, quizás de nuestros abuelos, que un hijo desobedeciera a un padre, eso era casi impensable. O sea, eso, y que hubiese falta de respeto, de obediencia, eso eran, no sé. Pero hoy eso es lo más común. Hoy es lo más común. Los hijos, mira, pero se burlan de los padres, los trabajadores de sus jefes, en todas las áreas. En todas las áreas. El otro dijo esto, me dijo esto, pero para mí, a mí me resbala lo que haya dicho. Yo no hago caso de eso, no tengo que ver con eso, ¿no? Y sabe, tristemente, la iglesia no ha escapado de esa corrosión, de esa corrosión que ha ido allí debilitando y envileciendo todas las cosas. La iglesia misma. Anteriormente, la palabra de un pastor era casi como la palabra del apóstol Pablo. Y no debe ser así, pero era muy respetada. Pero hoy, en muchas iglesias, el pastor dijo eso, pero ese es el pastor. A mí, yo voy con mi vida. El pastor habló de esto, pero el pastor me dijo esto, pero ni en cuenta. Hasta la iglesia ha llegado a ese punto, tristemente, para mal, no para bien. Y una lectura sencilla de la Biblia nos demuestra, nos hace ver que para el Señor, para nuestro Dios, la obediencia es de gran valor, es sumamente importante. En los propósitos de Dios y en el obrar de Dios. En todos los ámbitos la obediencia cumple un papel principal, ocupa un papel principal. En la relación con Él es necesaria la obediencia. En la vida familiar es necesaria la obediencia. Estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. De que dice, por ejemplo, que los hijos deben obedecer a los padres, que dice que la esposa debe obedecer al esposo, que dice que yendo al otro ámbito, en el de la vida social, es necesaria la obediencia, que dice que nosotros como miembros de una sociedad civil debemos obedecer a las autoridades, debemos obedecer a los gobernantes, debemos obedecer las leyes, pero también en la iglesia es necesaria la obediencia. ¿Sabe qué dice? Obedezcan a sus pastores. Es un mandato del Señor. No es algo que dice, bueno, si usted quiere, lo obedece. No, forma parte de los propósitos del Señor. Forma parte de los propósitos de Dios. ¿Ve? Y el apóstol Pablo expresa acá su confianza en que estos hermanos de Tesalónica le han obedecido hasta ahora y seguirán haciendo lo que Él les mandó, lo que Él les ordenó. Confía en que lo seguirán haciendo. ¿Qué decir? La obediencia es una causa de bendición. Véalo así. Comience por allí. La obediencia es causa de bendición. La obediencia a la palabra de Dios es causa de bendición. Pero la obediencia a las autoridades establecidas por Dios, humanas establecidas por Dios a todo nivel, es causa también de bendición. Padres, esposos, autoridades civiles, repito, autoridades eclesiásticas. La obediencia a esas autoridades es causa de bendición. Por otro lado, la desobediencia injustificada, ilegítima, siempre es causa de malas consecuencias. Porque no estamos hablando de obediencia ciega. No estamos hablando de obediencia ciega. Si a usted una autoridad le pide hacer algo que va en contra de los principios de la palabra de Dios, usted no puede obedecerle, ni debe obedecerle. Pero la obediencia injustificada, la desobediencia injustificada, la desobediencia ilegítima, siempre es causa de malas consecuencias, ya que nace del pecado, de quebrantar la voluntad de Dios.
Cuando nosotros obramos quebrantando los principios de la palabra de Dios, el pecado está allí presente. Y yo cierro este punto diciendo, ¿no? Porque vivimos en un tiempo, repito, donde se ha estado cultivando un espíritu de desobediencia, un espíritu de independencia que menosprecia la obediencia, que menosprecia el valor de la obediencia. Si nosotros como hijos de Dios tenemos problemas con la obediencia, tenemos que atacar con urgencia ese problema en nuestra vida, porque se trata de algo serio, se trata de algo serio. Mientras el Señor, nuestro Rey, regresa, algo que podemos y debemos hacer es procurar con diligencia ser obedientes en todo lo que Él nos ha mandado. Amén. Punto número 4. Permitir que el Espíritu Santo profundice la obra del Señor en nosotros. Es lo que nos muestra el verso 5. El apóstol Pablo dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aquí vemos que el deseo del apóstol Pablo para sus hijos espirituales, porque los hermanos de Tesalónica eran hijos espirituales de Pablo, es que esa obra que el Señor había comenzado fuese profundizada en ellos. No son palabras sencillas, no son palabras ligeras. Pablo nunca habla por hablar. Son palabras intencionadas, son palabras bien enfocadas. Pablo dice que vuestros corazones, que el Señor encamine, y ese encamine es como que lo meta en un carril, como que abra un carril para que vaya y no se desvíe, vaya así derechito a donde tiene que llegar. Que el Señor encamine vuestros corazones a dos propósitos, al amor de Dios, uno, y a la paciencia de Cristo, el otro. Es una obra, hermanos, que realiza el Espíritu Santo. Dice, el Señor lo haga, no lo hacemos nosotros, que el Señor lo haga. Y es una obra que el Señor hace en nuestro interior. Fíjese que el apóstol dice, lo haga en vuestros corazones. Lo haga en vuestros corazones. Es una obra que tiene que ser hecha en nosotros, en nuestra interioridad, en nuestro carácter. Y se realiza, repito, en doble sentido. Con nuestra vivencia en ese amor de Dios, que nos ha rodeado, que nos ha alcanzado, que se nos ha manifestado. Si podemos vivir en la realidad de ese amor, en la conciencia de ese amor, y compartiendo nosotros también de ese amor que hemos recibido. Y lo otro tiene que ver con desarrollar la fortaleza de la paciencia ante las adversidades. La paciencia de Cristo, y la paciencia siempre tendrá que ver con la adversidad también. Y mientras aguanto y mientras espero, allí estoy, mientras en esta dificultad estoy acá con desarrollar el carácter de Cristo también en esto, la paciencia de nuestro Señor. Y Pablo se lo dice a los hermanos de Tesalónica que también están sufriendo dificultades, que también están siendo perseguidos, que también están siendo amenazados. Y Pablo les dice que oro por ustedes y deseo para ustedes que el Señor les fortalezca en su amor y les fortalezca en la paciencia de Cristo. Generalmente no es fácil ser paciente. Generalmente no es fácil ser paciente, esperar con paciencia. Y sin embargo, en muchos lugares la palabra de Dios nos insta a que esperemos con paciencia,
Estos dos aspectos continúan siendo nuestras dos grandes necesidades para usted y para mí. Necesitamos aprender a vivir bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, vidas centradas en el amor de Dios y no en nosotros mismos. Y necesitamos que en tiempos de adversidad la palabra de Cristo brille en nosotros como fruto del obrar del Espíritu Santo en nuestro carácter. De modo, mis hermanos, que mientras regresa nuestro Rey, podemos permitir que el bendito Consolador, el bendito Espíritu Santo de Dios, profundice su obra en nosotros. Profundice su obra en nosotros. Número 5, en quinto lugar. Llegamos a uno de los pasajes más largos. No hallaba cómo titular este punto. Le coloqué cuidar la iglesia del Señor. Aunque generalmente se atribuye a los pastores que tienen que cuidar la iglesia, pero yo creo que también encontramos que todos debemos cuidar la iglesia. La iglesia, nosotros, todos. Cuidarnos unos a otros, amarnos unos a otros, estimularnos a la fe y al amor unos a otros, exhortarnos unos a otros, corregirnos unos a otros, en fin, o sea, estamos todos en esto, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo, vamos a leer allí los versos del 6 al 12 de corrido y luego comentaremos. Dice, ya ha mencionado esas cosas tan hermosas y positivas que hemos leído hasta ahora, de la fidelidad del Señor, del amor de Dios, de la obediencia, de la actitud, de la paciencia, y ahora viene un pero, y va a abordar algo, pero os ordenamos, ay caramba, se puso la cosa seria, porque ahora no es casi que más que un mandado, dice te ordeno, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por si quedara alguna duda, no es en nombre de ellos, dice en el nombre del Señor, en la autoridad del Señor Jesucristo, os ordenamos que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Aquí nos encontramos con un asunto sencillo, pero que se convirtió en un problema en medio de la iglesia. Las cosas sencillas, las desviaciones sencillas, los problemas chiquitos, si no se arreglan, generalmente crecen, se vuelven más grandes y terminan convirtiéndose en situaciones que generan consecuencias mayores. No sabemos por qué razón con certeza estos hermanos, algunos de estos hermanos tenían esas actitudes, que se desviaron de un vivir tranquilo y provechoso en la voluntad de Dios y estaban ahora con esa actitud. Algunos hermanos piensan que es que ellos asumieron, bueno, como el Señor viene pronto, ¿para qué trabajar?
No tiene sentido trabajar. Si el Señor viene, ¿para qué voy a construir? Si el Señor viene, ¿para qué voy a hacer este proyecto? Si el Señor viene, ¿para qué voy a pensar en hacer planes para el futuro? Si el Señor viene, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No sabemos si fue eso. Podría ser, quizás sí, quizás no. A fin de cuentas, tener un mal entendimiento de lo que se espera de nosotros mientras que esperamos el regreso de nuestro Señor nos puede llevar a vivir de una manera equivocada, donde no glorifiquemos a Dios. Eran hermanos, no cabe duda. Pablo dice, eran hermanos, son hermanos los que están así. ¿Cuál es el problema? No quieren trabajar. Se la pasaban pidiendo a los demás para que les dieran comida. Y de paso que se la pasaban pidiendo a los demás que les dieran comida, porque ellos no querían trabajar, estaban de entrometidos. ¿Sabe lo que es entrometido? De chismoso, de lleva y trae. Entonces se iban allá para la casa del hermano Wilmer a escuchar y después iban para la casa del hermano... No, el otro que está allá, se me fue el nombre, Moisés. Y le iban a llevar a Moisés lo que Wilmer les dijo y después se iban para que Esteban y entonces estaban en eso, entrometidos, metiendo sus cabezas y sus oídos donde nadie los estaba llamando ni debían hacerlo. Hay varias cosas que nos encontramos en este pasaje largo que leímos. Pablo dice, nosotros les dimos ejemplo de cómo tenían que conducirse. Pablo les dice que ellos les habían dado ejemplo de que tenían que trabajar para ganarse el sustento. Eso lo dejó Pablo claro allí. Pablo les recuerda que ya eso se los había ordenado a ellos, les había dado la orden. La orden era, no sé si es que el problema ya se había presentado antes, pero la orden era, el que no quiera trabajar, que no coma. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y ahora les dice a los hermanos, ahora en esta segunda carta les dice, a los que anden así, desordenadamente, les dice, hermanos, sáquenle el cuerpo. Sáquenle el cuerpo en la iglesia. Entonces, el hermano Pipo, que nadie se junte con el hermano Pipo, déjenlo allá solito. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si anda desordenadamente, sáquenle el cuerpo. No lo busquen, no lo saluden. Sáquenle el cuerpo. ¿Ve? Y manda a los hermanos ociosos, les dice que trabajen para que coman su propio pan, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La palabra desordenadamente que se usa allí, la usa el apóstol Pablo 3 veces, desordenadamente, es una palabra militar, es un término militar y que tiene que ver, se asocia con lo que se llama romper filas. Están en formación militar y de repente viene alguien y ¡pras!, se rompe y se sale del orden que lleva el grupo. Entonces, estos hermanos estaban rompiendo filas con la uniformidad de la iglesia, con lo que debía ser el comportamiento de los creyentes de la iglesia. Y por eso usa Pablo este término, andan desordenadamente. Ahora vamos a hablar un poquito del trabajo, mis hermanos. Parece increíble que también en estos tiempos tengamos que hablar del trabajo. ¿Sabe que hay una mentalidad en muchos ahora en estos tiempos que antes no se veía, pero ahora en estos tiempos muchas personas quieren vivir de holgazanes, muchas personas quieren ganar dinero sin trabajar, dinero fácil? ¿Sabe que muchas personas ven el trabajo como una maldición, que ven el trabajo como un problema, como una cosa que, trabajar? ¿Sabe que vivimos en esa mentalidad también ahora, hoy? En nuestros tiempos, y por causa de esa mentalidad, la tentación para muchos de ganar dinero fácil, dinero sin trabajar.
una de las primeras cosas que tendremos que decir es que el trabajo no debe ser visto como una maldición. Nunca lo ha sido. El trabajo es una bendición. Dios no hizo al hombre para el ocio. Dios hizo al hombre y cuando lo creó ya tenía todas las tareas preparadas para que él se ocupara en esas labores de trabajo. Eso lo vemos en Génesis 2:15. Que el trabajo luego se hizo más dificultoso por la entrada del pecado, por la entrada del mal en la esfera de la humanidad es otra cosa. Pero nunca fue el trabajo, ni es visto en la palabra de Dios, ni presentado como una maldición. El Señor dijo, maldita será la tierra por tu causa. Tendrás que trabajarla más fuertemente y con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Pero el trabajo como tal no es ni en ninguna parte es una maldición. Forma parte el trabajo de los propósitos de Dios para con nosotros, para con sus hijos. Un hermano expresó lo siguiente, está acá. La bendición del cielo es el perfecto descanso, pero la bendición de esta tierra es el trabajo. Y el otro hermano, que ya lo mencionamos anteriormente, expresó, a menos que la salud lo impida, se espera que todo el mundo realice algún trabajo. Pablo no estaba en contra de la benevolencia. Pablo no estaba en contra de la caridad, de la generosidad, del darle al que no tiene. Pablo no, en ningún momento atacó eso. La misericordia, actos de caridad en medio del pueblo de Dios y para con nuestros semejantes en general. Pero Pablo sí estaba en contra y sí pone en alerta ante actitudes de desorden, de sinvergüenzura, de ocio indebido, actitudes y conductas que no debemos apoyar. Que no debemos apoyar. Alguien está sano, que no esté pidiendo, vaya a trabajar. A veces me siento incómodo, a mí me cuesta decir que no, realmente. Pero me quedo pensativo y me quedo insatisfecho cuando le doy algo a alguien que yo lo veo que él podría hacer con sus manos para ganarse su pan. No sé si me explico. Y repito, esto no contradice que en determinados momentos cualquiera de nosotros nos encontremos en una situación que diga, hermano, necesito una manito. Eso es comprensible, ¿ves? Pero de que hayan personas que deciden no trabajar porque prefieren pedir, porque es más fácil pedir, eso no está bien y no debemos apoyar. Alguien escribió por allí, usted le da a esa persona, la persona se siente contenta, después le vuelve a pedir, usted le da otra vez, bueno, se lo agradece. Después viene la tercera, usted le da, ya la persona comienza a sentir que merece que usted le dé, que se siente que usted está obligado a darle. Y la cuarta, cuando usted no le da, ¿sabe qué va a pasar? ¿Ah? Se pone brava, se va a molestar con usted porque usted no le dio. Porque se ha creado una adicción de una situación que no debió ser, que no debió ser. El apóstol Pablo dice, en todo caso estos eran hermanos, Pablo dice, si alguno no obedece, siguiente verso, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Son muy
muy claras las palabras del Señor allí, del apóstol Pablo. Los que no tomen en cuenta sus palabras deben ser señalados públicamente y hay que dejar de tratarlos a fin de que se sientan avergonzados y por medio de este avergonzamiento procedan a cambiar de actitud y enderecen sus vidas en tal área. Es importante que esa corrección, el apóstol Pablo dice, debe ser hecha con firmeza pero con amor. Debe hacerse con amor. Pablo dice que no se debe disciplinarlos como si fueran enemigos, son hermanos. Y debe amonestárseles como hermanos. ¿Qué hacer para cerrar este punto? Mientras esperamos la llegada de nuestro Rey, debemos cuidar la iglesia del Señor, ser celosos por la causa del Señor. Punto número 6, y llegamos casi al final. Pablo dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Alguien ha dicho, es más fácil cansarse de hacer el bien que para los que hacen el mal, cansarse en ello. Dice, los que hacen el mal difícilmente se cansan de hacer el mal. Pero los que hacen el bien tienden a cansarse, porque quizás hacer el bien es como ir hacia arriba, y es contra la propia naturaleza nuestra, carnal, pecaminosa. El hombre se cansa de buscar hacer lo ideal, lo correcto, lo que el Señor nos manda, mientras que el que anda en sus pecados anda a sus anchas. Pero debemos dar gracias a nuestro Dios, mis hermanos, de que Él colocó en nosotros una nueva naturaleza para que nos deleitemos en Él, en su buena voluntad, en lo bueno, en lo agradable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza, como dice Filipenses 4:8. Estamos llamados a hacer el bien. A donde usted mire, estamos llamados a hacer el bien y a no desmayar en ello. Podemos ocuparnos en eso con todo nuestro corazón, con toda nuestra energía, con toda nuestra fuerza, hasta que el Señor regrese. Que cuando el Señor regrese, le diga a usted, nos diga a cada uno de nosotros, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Podemos ocuparnos en ello, bendito el Señor. ¿Qué hacer? No cansarnos de hacer el bien. Séptimo y último. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Una de las permanentes necesidades nuestras es la paz. Y es digno de notar que Dios siempre promete paz a los suyos y que Él es el que la puede impartir en los corazones. 6 veces en el Nuevo Testamento Dios es llamado Dios de paz. Dios de paz. Y aquí el apóstol Pablo dice, el Señor de paz. Y estas son parte de la bendición que el apóstol Pablo, ya despidiéndose de los hermanos, expresa para ellos. Su deseo es que ese glorioso Señor de paz les dé paz a ellos siempre, en todo momento y circunstancia. Y esas palabras son también para nosotros una invitación, mis hermanos, a que nunca olvidemos que tenemos un Señor de paz. Ese Señor suyo es el Dios de paz, es el Señor de paz. Nos puede dar paz en toda situación, por difícil que sea. Mientras nuestro Rey regresa, podemos tener una expectativa de encontrar paz en Él. Las dificultades van a estar, van a llegar. Las crisis van a llegar. Problemas y desafíos van a llegar a nuestra vida. Pero tenemos un Señor que ha prometido darnos paz en toda manera, en cada momento de nuestras vidas. Así termina la carta, mis hermanos. Pablo dice, el Señor sea con todos vosotros.
La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Pablo dictaba las cartas. Muchos piensan, no sé si se los mencioné, que cuando él tuvo la visión que el Señor Jesucristo se le apareció y tuvo 3 días sin ver, que eso lo marcó de por vida, que él quedó con problemas en la vista de haber visto la gloria del Señor. Y ya él no podía así casi que escribir, tenía problemas con la visión. De hecho, en otro lugar, cuando escribe a los hermanos de Galacia, les dice, si ustedes hubiesen podido, se hubieran sacado sus ojos para dármelos a mí. Algunos piensan que todo el tiempo sus ojos le estaban como supurando, que tenía un problema allí, en el que quedó con un problema marcado de por vida. Y entonces él no podía ya escribir sus cartas. Él las dictaba, había un amanuense que las escribía y él terminó entonces por firmarlas. Parece que le hacía una firma bien grande. Y entonces que así no pequeña, sino bien ordinaria, bien grande, porque, Entonces Pablo dice, esta es mi firma, así escribo yo, para que se den cuenta. Es lo que expresan esas palabras allí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Yo espero, mis hermanos amados, que estas reflexiones que hemos desarrollado en torno a estas 2 cartas a los tesalonicenses hayan sido de bendición y de edificación para usted. Vamos a orar, mis hermanos. Señor y Padre nuestro, le damos alabanza en este momento, le damos gracias porque hasta nosotros llegó su palabra, Señor, esa que usted inspiró, Señor, en el corazón y mente, pensamiento del apóstol Pablo para la iglesia de Tesalónica, pero también para la iglesia suya a lo largo de las edades. Le damos la alabanza, Señor y Dios nuestro, porque usted es quien nos ha tomado para ser suyo, para que vivamos en su amor, para que conozcamos su fidelidad, para que descansemos en el hecho de que usted es nuestro guardador fiel, que nos guarda, que nos puede librar del mal, aquel que nos puede impartir paz en toda manera y circunstancia. Le damos alabanza, Señor y Dios nuestro, que somos suyos, Señor, parte, Señor, miembros, Señor, de su cuerpo, de la iglesia del Salvador, de la iglesia del Rey, que pronto vendrá, que en el tiempo determinado regresará por los suyos. Así pues, Señor, nosotros aquí, agradecidos de su amor, agradecidos de su bondad, le pedimos, Señor, que nos ayude a perseverar, a crecer, a permitir que así como lo contemplamos, la obra de su Espíritu Santo sea profundizada en nosotros, en nuestros corazones, en nuestro carácter, que podamos obedecerle con una obediencia más limpia, más perfecta, más fiel. Podamos así, Señor, honrarle con todo nuestro vivir, en nuestro ser, en nuestro hacer personal, íntimo, individual, Señor, pero también en nuestro vivir, Señor, social, en nuestro vivir colectivo, que podamos crecer en nuestra vida de oración, crecer, Señor, y profundizar en nuestra fe, descubrir, Señor, llevados de la mano suya, la eficacia, la grande eficacia del valor de la oración, Señor. Así, bendito Señor y Dios nuestro, le damos pues alabanza, le damos gracias, Señor, le alabamos, le honramos, Señor, en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.